obviamente de la obra de la autovía 12, pero está teniendo un desarrollo que es complicado como cualquier obra, digamos, que complica por el hecho de trabajar dentro del ejido urbano, que es una complicación en el tránsito y el movimiento de maquinaria y todo ese tipo de cosas, pero va teniendo un ritmo un poquito más, hay algunos avances con respecto a un año atrás. Uno ve que hay algunos avances que son importantes y genera la incomodidad que genera todo tipo de obra, digamos, más o menos como cuando vos tenés albañil en tu casa, viste que primero es un despelote, digamos, pero después enseguida se acomoda y después queda lindo. Y los plazos, por ejemplo, porque viste que los plazos son una vergüenza. En ese sentido, no parece que estemos hace 7 años, estamos en construcción en eso. Pero ya digo, en la época de Camau, ¿no? En el municipio de Camau, gobierno de Cristina Kirchner. Y tuvo más anuncios, Angapore, la obra esta, pero bueno, lo importante me parece a mí es que ahora va tomando un ritmo, digamos, que nos hace pensar de que estamos próximos a la concreción del final de la obra, de este tramo de la obra. Aparte estamos hablando solamente de una intervención de 13 kilómetros. Está bien, es cierto que, como te digo, tiene su complicación por el hecho de que es dentro del ejido urbano, pero no debería haberse demorado tanto. Durante mucho tiempo también varias veces estuvo parada la obra, en las sucesivas administraciones. No estoy haciendo de esto una cuestión política, digamos, sino digo que también, bueno, durante el gobierno de Macri fue bastante... también difícil, lenta. Sí, lenta, y fue muy difícil llevarla adelante a la obra. Ahora, Corrientes tuvo muchas cosas interesantes este año que pasó en la obra pública. ¿Cuál crees que ha sido la mejor? Lo mejor que se hizo desde el gobierno de la provincia en obra pública. Depende de dónde está uno, digamos, en qué lugar de la provincia. Cuando uno habla de la obra pública, generalmente la gente piensa en la obra que tiene un impacto directo sobre su calidad de vida, digamos. Entonces, por ahí, si uno vive en la zona de Sauce, te va a decir que el inicio de la obra de la reparación de la ruta 126. Sí. Cuando uno habla de la gente que está en Montecasero, te van a decir que el acceso a Montecasero. Si preguntan Verón de Astrada, te van a decir que las 42 cuadras. ¿El acceso a Montecasero se arregló después que era un cráter, que era un cráter durante 1000 años? Sí, hoy está perfecto. Eso es provincial. Eso es provincial. Y después, si vos le preguntás a la gente que vive, qué sé yo, no sé, en Verón de Astrada, te va a decir que lo mejor que pasó fueron las 42 cuadras de pavimentación e iluminación que se le hicieron. Si vive en Goya, te va a decir que la avenida Masanti y la Rolón, que se... Por eso depende, no se puede decir que haya una obra. Tal vez la obra más importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista, haya sido el hospital de campaña. Sin lugar. Que eso tuvo un impacto, digamos, y la verdad es que está bien que se le reconozca a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros y a todo el personal que trabaja vinculado a la salud, pero también la infraestructura tiene una parte importante en eso. Y nosotros... ¿Por qué? ¿Porque era muy vieja? No, porque vos para poder tener... poder conectar un respirador, para poder conectar un tomógrafo, para poder conectar y armar un laboratorio, para poder tener una sala de enfermería, para poder primero tenés que tener una obra de infraestructura. Si no tenés infraestructura, no hay donde enchufar el tomógrafo, no hay donde poner... O sea, y esas son cosas que son muy importantes. Por lo menos a nosotros nos satisface haber participado en parte, digamos, en todo este proceso. Y la verdad es que cuando uno lo plantea de esta forma, por lo menos yo en la particularidad del Ministerio de Obras Públicas, yo he sido protagonista muchas veces, fuimos con el gobernador a ver cuando se producían los cambios de guardia dentro de la gente que estaba atendiendo, y la verdad es que no entraban solamente médicos, enfermeros. El gobernador contaba, Silvio, esta mañana. O personal vinculado directamente a la salud, también ingresaban al lugar personas vinculadas al vicio. Que al oxígeno, la electricidad. Y que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con el mantenimiento del lugar, que tiene que ver con que los baños funcionen, que ver con chicos muy jóvenes que veíamos para revisar la red Wi-Fi que estaba dentro. Es que la oposición decía, por ejemplo, que no quería que ese hogar escuela no sea para un hospital de campaña, sino que, viste... Ahora... es un lugar muy viejo. Costó mucho hacer esto que hablás de armar toda esta estructura. Sí. Porque vos sabés que hay una amiga mía que me dijo, estaba internada y tengo así el enchufe para el celular.
O sea, todas esas cosas que te quiero decir se necesitan en un determinado momento, porque a veces tu única conexión con el exterior es celular. Todas estas cosas costó mucho hacer en un lugar de tantos años. Estaba muy deteriorado adentro. Sí, estaba muy deteriorado, estaba prácticamente destruido. Costó mucho desde el punto de vista del erario público, digamos, o sea, costó mucho en plata y costó mucho en trabajo también, porque hubo días donde se trabajaba prácticamente las 24 horas para poder cumplir con los objetivos que nos habíamos propuesto, porque nosotros esperábamos, a través de haber, entre comillas, cerrado durante 15 días la economía, que ustedes se acordarán cuál fue la situación, que solo ese tiempo que estuvimos cerrados, digamos, en la ciudad de Corrientes y en algunos lugares esporádicamente, digamos, de acuerdo a los brotes que teníamos. Pero la verdad es que cerramos solamente 15 días y nosotros aprovechamos eso, más el tiempo que estuvimos en fase 1, como para poder avanzar con la obra, que fueron prácticamente 70 días. En 70 días pusimos en condiciones y en funcionamiento esa infraestructura. La verdad que con un trabajo, hubieron errores que después fuimos corrigiendo en el avance, después fuimos corrigiendo y eso nos sirvió, digamos, para ir de alguna manera perfeccionando, digamos, el servicio que se brindaba en el lugar. Pero la verdad es que uno cuando mira lo hecho, digamos, no puede hacer otra cosa que sentirse satisfecho porque evidentemente también la oposición tuvo la misma lectura que tuvo casi a nivel nacional, digamos, era un discurso casi nacional el que bajaba de pensar de que, o sea, lo único que había en ese momento era una gran incertidumbre, entonces había gente que pensaba que no era necesario hacer ese tipo de cosas, digamos, y que estábamos malgastando. Por eso es que nosotros tenemos una tasa de mortalidad que está muy por debajo de la media nacional y muy por debajo de las provincias vecinas. Así es. Ahora te pregunto otra cosa, por ejemplo, que te traslado algunas preguntas que hablaba inclusive con Quito Galeana. Viste que Corrientes se arregló la plaza 25 de mayo, que quedó preciosa. Y a raíz de esto, me decía, hablábamos con la gente, viste que Corrientes tiene todo, ¿cómo se llama? Subterráneos, ¿cómo se llaman los túneles subterráneos? ¿Sería mucha locura habilitarlos? ¿Es mucho despiola habilitarlos? En principio, de la cultura que... En principio yo te tengo que decir, yo no conozco que haya. Conozco sí el mito de la existencia de los túneles que vinculan tal lugar con tal lugar. Que se van al río. Los son desagües. No, túneles. Bueno, como puedo decirle si querés, básicamente se podría decir que es un túnel de comunicación, pero en realidad lo que es un desagüe. ¿En serio me está diciendo? Por supuesto. Que el mito de que... No, hay un mito. No es un mito, está en la historia, que los jesuitas se iban por ahí para escaparse, No, esto es muy posterior a los jesuitas. Esta es una obra de infraestructura que es muy posterior a los jesuitas. Eso que vos ves en la costanera y que vos ves ahí donde salen... No, yo los desagües, pero los túneles que están en las iglesias, el que está también en la Casa de Gobierno y en la Jefatura de Policía, que son desagües, no me diga eso. Yo no conozco de la existencia de túneles dentro de la Casa de Gobierno. No. ¿No? Lo único que sé que hubo es que también se comprobó que era un desagüe, fue en la legislatura hace poco tiempo, hace 1 año y medio atrás, que se abrió. Que en una infraestructura que estaban haciendo se encontró el abovedado, digamos, que estaba calzado con ladrillo, pero con también, ladrillo, así es. Pero también después de haber hecho el estudio correspondiente, digamos, Qué raro, entonces es un mito. Por lo menos yo no conozco que exista, digamos, que haya, y no conozco que los hayan, que estén en condiciones, mucho menos, no conozco de la existencia, conozco el mito. Hay que decir eso a toda la gente de cultura y Quito Galeana y eso. No, porque a lo mejor Quito tiene otra información que yo no tengo, claro. Él es un especialista en eso, yo no, pero yo no conozco que haya, no niego que puedan existir, pero no conozco la existencia. No conoces realmente, sí. Uh-huh. Ministro, yo quisiera abordarlo sobre una temática distinta, puntualmente sobre el presupuesto 2022. Sí. Usted sabe, ayer hablábamos con la rectora de la UNE y nos mostraba cierta preocupación para el presupuesto con el que va a contar el año próximo. Y uno imagina que en su cartera esto es mucho más preocupante aún,
teniendo en cuenta que el gobernador, tiempo atrás, hablaba de Corrientes contar con un 30% menos en materia de obra pública y que posteriormente se da esto del rechazo al presupuesto 2022 y automáticamente la prórroga de este presupuesto para el año próximo. ¿Cómo imagina usted que va a ser el año siguiente en materia presupuestaria con esta misma cantidad de recursos? Bueno, ahí me parece que estamos de alguna manera mezclando dos cuestiones. Una cuestión es la que tiene que ver con el presupuesto provincial que tiene asignada la cartera que yo tengo la responsabilidad de llevar adelante, que es el Ministerio de Obras Públicas, y otra cosa es la expectativa que tenemos nosotros en el presupuesto nacional de inversión de obra pública por parte del Tesoro Nacional, digamos, que en definitiva no es otra cosa que coparticipar lo que nos corresponde. Nosotros tenemos un reclamo hecho hace mucho tiempo que tiene que ver con esto que yo te estoy planteando. Nosotros creemos que hay una distribución arbitraria de los recursos. A provincias como Corrientes se le están negando los recursos que les corresponden. No estamos pidiendo una cosa por fuera de lo que corresponde. Y bueno, ahora vemos, por ejemplo, de que hay arbitrariamente también se decidió que hay 3 jurisdicciones del país que han sido, entre comillas, perjudicadas, digamos. Y casualmente las 3 administraciones y jurisdicciones son opositoras al gobierno, que son Jujuy, Corrientes y Mendoza. Y también la ciudad de Buenos Aires. Y se ha decidido, políticamente también, por eso es que fue rechazado el proyecto, reasignar los recursos que se le quitan a estas jurisdicciones a otras jurisdicciones que están a veces en distintos lugares del país. Nosotros no tenemos objeción sobre que a otras provincias le vaya bien. Lo que queremos es nosotros también poder recibir el aporte del Tesoro Nacional, como provincia argentina que somos, para que nos permita a nosotros crear la obra de infraestructura de calidad que nosotros necesitamos, que muchas veces, por presupuesto y por lo demás, es una exigencia muy alta para el presupuesto provincial. Por monto de la obra me refiero. Corrientes tiene una diferenciación con Chaco siempre muy marcada en materia presupuestaria, ¿no? Siempre tenemos menos presupuesto que Chaco. Sí, se podría decir que sí, en obras de baja... O sea, a ver, uno lo nota en vivienda, uno lo nota en algunas cuestiones vinculadas a obras de infraestructura, pero no las que definen. Las obras que definen la infraestructura, digamos, y las posibilidades de crecimiento y desarrollo de una provincia, son las obras que son... las viales, más que más caras. Más caras. Nosotros, si queremos pensar en desarrollo, nosotros tenemos que pensar en puertos, en rutas, en puentes y en energía. Un ejemplo de esto que te estoy dando, esta inversión que ahora viene a la ciudad de Virasoro. 200 puestos de trabajo, una inversión de $200 millones. Una de las condiciones fundamentales que evaluó, más allá de los bosques implantados en la zona y en la región, una de las condiciones fundamentales que evaluó esta empresa para radicarse es el puerto de Ituzaingó. Y el puerto de Ituzaingó se está desarrollando el 100% con el presupuesto provincial, con un esfuerzo grandísimo por parte de la provincia de Corrientes. Estamos asignando recursos que esos recursos deberían ser nacionales. Claro. Para eso necesitamos la plata de la nación, para generar condiciones de desarrollo. Pero claro, bueno, por la vía que consideren, pero nosotros ahí ese gasto a nosotros nos excede, digamos, y nos forza muchísimo con nuestro presupuesto exiguo. Nosotros no somos distintas o distintos a cualquiera de las otras 10 provincias que integran el Norte Grande. Claro. Entonces, pero si nosotros no podemos tener, ya te digo, la inversión de calidad que necesitamos por parte del gobierno nacional en la creación de infraestructura, no vamos a poder generar condiciones. Esta empresa que se va a instalar en Virasoro va a generar 200 puestos de trabajo. Y nosotros tenemos la firme decisión de que la inversión en obra pública tiene que estar destinada a eso, tiene que estar destinada a generar condiciones de trabajo. Entonces vamos y buscamos la forma permanentemente de apuntalar todo lo que tiene que ver. Vos fíjate esto que hablábamos antes con María Mercedes. El acceso a Montecasero. Ahora dentro de poco vamos a empezar el acceso a Colonia Juan Pujol, una de las localidades más progresistas que hay con respecto a la productividad y a la producción de citrus. Pero necesita ruta para poder vincularla con la autovía, porque eso no solamente va a hacer que el producto pueda salir mejor y en todas las condiciones climáticas, sino también va a abaratar en flete, porque vos vas a tener un flete de mucho mejor calidad, te vas a animar a poner un camión de 1.200.000, 1.500.000, 1.800.000 pesos
en carga de flete, digamos, porque sabe que no lo vas a romper. Si no tenés que todo lo otro, si no tenés infraestructura, toda la rueda gira para atrás. Eso es lo que nos pasa en algunas zonas, por ejemplo, donde tenemos muchos aserraderos que están instalados, que están trabajando, y uno ve que prácticamente lo que hay no genera las condiciones que nosotros necesitamos para tener desarrollo. Por la falta de infraestructura. Cuando vos no tenés infraestructura, tenés camiones que están hecho bolsa, que generalmente circulan sin luz, y que supongo que vos no vas a poner un camión nuevo a fundirlo en ese lugar. Claro. Disculpame, María Mercedes, pero la infraestructura, por eso, si queremos pensar en crecimiento, si queremos pensar en desarrollo, tenemos que pensar en infraestructura. Y además de eso, por eso es que tenemos que también, con nuestros legisladores nacionales, con el gobernador de la provincia y con todo lo que podamos gestionar, tratar de alguna manera de incidir sobre el presupuesto nacional para que se decidan a gastar la plata en el norte argentino. Claro, claro. Cuando vos hablas de infraestructura, ¿de qué hablas? ¿De ruta, de luz, de camino, electricidad, de todo esto? Puentes, puertos. Pero nosotros los puertos son fundamentales. Nosotros tenemos que desarrollar esos 3 puertos que tenemos, que son Ituzaingó. ¿Cuánto que yo venimos hablando de puertos, Claudio? Es demasiado los años casi que estamos hablando de los puertos. En la vida nuestra tal vez sea demasiado, en la vida de la provincia no. Y nosotros no nos vamos a cansar de hablar y de hacer lo que estamos haciendo, porque te quiero decir, el día que esté funcionando, después de un día tendrían que ir a ver y conocer lo que se está haciendo en Ituzaingó. Sí, yo conocí, yo pasé. Bueno, la obra del parque industrial y la obra del puerto en Ituzaingó va a cambiar totalmente la economía de toda esa zona de la provincia. Sí, claro, claro. Y el día que nosotros tengamos funcionando el puerto y el área logística de la capital, que va a estar instalado en el Sombrero, va a cambiar toda la economía de la ciudad capital. Pero, digamos, son inversiones a largo plazo. Y más aún, viste, cuando vos lo querés hacer con los exiguos presupuestos que nosotros manejamos. Por eso es que es necesario la comparecencia del gobierno nacional. Nos tienen que ayudar en este tipo de cosas. Nosotros hace mucho tiempo lo venimos planteando y hace mucho vamos visibilizando el tema y hablando del tema. Y en algún momento conseguiremos que nos presten la atención necesaria. El país, así como está, no va a poder seguir mucho tiempo más. Te voy a traer, por ejemplo, ¿tenés pensado en obra pública el año que viene ayudar al municipio a pavimentar más calles, hacer más plazas, hacer más parques? ¿Tenés pensado ya o no? Esa es una política que la definimos con el gobernador en reuniones con el intendente. Seguramente muchas de las cosas que se estaban haciendo se seguirán haciendo. Y porque nosotros... vos ayudabas al municipio. Sí, permanentemente. Sí, permanentemente estuvimos trabajando, no solamente con el municipio de la capital, por ahí tiene más trascendencia lo que sea en la capital, pero también hemos hecho cosas en San Cosme, en San Lorenzo, en Goya. Que te digo, hemos trabajado mucho en distintos lugares de la provincia, en contacto permanente con los municipios y con los intendentes particularmente. Pero estas son cuestiones que nosotros le vamos a ir definiendo progresivamente. Hoy por hoy, si vos miras el perfil del presupuesto provincial, el presupuesto provincial puso y asignó a las distintas carteras un presupuesto acotado, relativamente chico, digamos, para preservar gran parte de ese presupuesto, del presupuesto general, en el sector del Ministerio de Hacienda, que es para poder manejarlo con la discrecionalidad que uno necesita en el caso de que nosotros tengamos un rebrote compulsivo, digamos, o violento de la pandemia y todo ese tipo de cosas. También estamos aprendiendo a gestionar algunas cuestiones, ya la conocíamos, como la inflación y todo ese tipo de cosas, pero la inflación, la escalada del dólar, más sumado a una pandemia, es un cóctel que es peligroso. Por eso es que hay que ser muy prudente, porque uno está administrando primero plata que no es de uno, y segundo tiene responsabilidades que son ineludibles. Nosotros tenemos que cumplir con los sueldos, tenemos que cumplir con el funcionamiento del Estado, y para eso es necesario contar con recursos. Así José. Sí, yo quería preguntarle, ministro, básicamente por lo que es la obra de la terminal, digamos, que hace poquito supimos que se avanzó sobre distintos inmuebles por la vía legislativa, como corresponde. Quería saber si eso lo presupuestan con presupuesto provincial, si se necesita una inversión, desconozco de qué monto estamos hablando para llevar adelante esa obra, que es importante. Sí, por ahora lo que se hizo es que está avanzando en la legislatura, que ya tuvo media sanción en diputados, el tema de la expropiación del lugar. De una vez que avancemos y que tengamos la propiedad, digamos, en
en base a que se sancione la ley de expropiación y que podamos ponernos de acuerdo con los propietarios en precios y montos. Nosotros iremos trabajando paulatina y progresivamente también en la elaboración del proyecto. Nosotros tenemos una idea hoy de qué es lo que queremos hacer y cómo. Después, por supuesto, también iremos gestionando en las distintas esferas del gobierno provincial y nacional la obtención de los recursos como para poder llevar adelante el proyecto. Pero nosotros también seguimos insistiendo, nosotros creemos que los recursos de la nación son los recursos que generan las provincias y nosotros tenemos todo el derecho, digamos, por ser una de las provincias fundadoras, digamos, de la República, de pensar que estas cuestiones se van a corregir. Cuando les decía yo, hoy el país no puede seguir en esta situación en la que estamos, con una administración absolutamente centralista, en la que se pretende de alguna manera seguir direccionando hacia los sectores más ricos la inversión y olvidándose de los sectores más pobres que tiene el país. Esas cuestiones van a generar sin duda inconvenientes, van a seguir generando estos problemas que tenemos, que cuando uno mira cómo crece el conurbano bonaerense, y el conurbano bonaerense crece producto de la migración interna, sí, producto de la gente de nuestras provincias, de las provincias del norte, que no encuentran futuro, que no encuentran la posibilidad de obtener el desarrollo, el crecimiento y el bienestar para su familia en estos lugares por la pobreza y eligen radicarse en el conurbano bonaerense. Si seguimos así, vamos a seguir generando un país que va a ser macrocefálico, donde llegado el momento, digamos, va a haber mucho más correntinos viviendo en Buenos Aires que en Corrientes, porque acá no van a tener la posibilidad de desarrollarse y crecer. Por eso es que es una obsesión para el gobierno provincial estas bases y estas políticas que se fijó el gobernador ya hace 4 años y que las ratifica, que son el crecimiento, el desarrollo y la inclusión. Nosotros sin esas herramientas vamos a seguir siendo nada más que unos administradores de la pobreza, como son la mayoría de los gobernadores del norte argentino. Ministro, ¿de esto se habló ayer en la primera reunión con el nuevo gabinete? Ayer tuvimos los lineamientos generales, digamos, la primera reunión de gabinete y en la que había varios ministros, colegas ministros que son nuevos, digamos, en la gestión. Entonces se dieron pautas generales, que son las mismas pautas que nosotros recibimos hace 4 años. Como ustedes saben, yo fui ratificado en el cargo, entonces para mí yo ya vi esta parte, digamos, que tiene que ver con estas cosas que estamos hablando, con administrar responsablemente los recursos, con prestarle mucha atención a la demanda de los intendentes y la ciudadanía, con entender que hay que cuidar el mango, digamos, que tenemos que buscar que rindan cada uno de los gastos que hacemos, porque de eso depende que nosotros podamos tener una administración que sea sana. Nosotros recibimos un embate que fue muy fuerte, que es el tema de la pandemia, del COVID, y vos fijate que todo eso se puede y se pudo llevar adelante porque la economía de la provincia era una economía totalmente sana y saneada, digamos, sí, después de varios periodos, claro, y después de varios periodos de gobierno en los que participó esencialmente Ricardo Colombi y los sucesivos gobiernos, de tener una administración ordenada y previsible. Eso nos permite a nosotros hoy, fíjate, vos, la obra que estamos haciendo, por ejemplo, en la costanera, en Ñanderecó, sí, que es la remodelación total de la costanera General San Martín, la costanera la vieja, como le decimos. Financiada por el BID. Financiada por el BID, pero es un crédito que tomamos en el BID, con el BID, digamos, en la que participa el gobierno provincial, digamos, y el BID no le financia a cualquiera, no, claro, le financia a la provincia porque tiene sus condiciones económicas, claro, son no solamente estables, sino porque tenemos una salud financiera que ellos la ven como óptima, pero por eso nos deciden prestarnos la plata. Esto es muy bueno y es muy bueno que podamos seguir conservándolo, y para eso hay que ser muy prudente en la administración de los recursos y hay que ser muy prudente en el gasto. Hoy por hoy hay que cuidar mucho el gasto, digamos, y a la vez seguir acompañando esto que nosotros pensamos que es importante y que es central, que es lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura. Bueno, y la última de mi parte es, por ejemplo, ¿qué es lo primero que vas a hacer el año que viene? Con respecto a ahora, ¿me decís? Okay. Sí, no sé, porque no sé de qué estamos hablando. Tu pregunta me parece muy ambigua. Lo primero el año que viene, la semana que viene, ya es muy bárbaro, ¿cómo son? No, sí que un vino, pues. Claro, aparte de tomar un vino y de toda la resaquita que te queda después del 31, ¿qué es lo primero que más o menos te tienen proyectado para hacer en obra, por supuesto, en obra? Vamos a mirar
primero nosotros ahora vamos a ver, el lunes va a haber una presentación que va a ser importante. Ahora nosotros estamos, el gobernador va a hacer la presentación de un proyecto que es importante. Vamos a esperar que lo anuncie él. Ah, bien. Vamos a esperar que lo anuncie él. Y ¿El lunes? El lunes. Y nosotros, mientras tanto, iremos trabajando. Hoy la directiva que tenemos es terminar todo lo que tenemos iniciado. No, todo lo que tenemos iniciado. Tenemos muchas obras iniciadas, tenemos alrededor de 130, 140 obras iniciadas que faltan. Algunas de ellas están próximas a inauguración. Y otras están en pleno ejercicio, digamos, en plena ejecución. Que tienen que ver con hospitales, tienen que ver a veces con polideportivos, tienen que ver con centros de salud, tienen que ver con también obras viales, ya te digo, muchas de ellas en ejecución. Bueno, tenemos que terminar todo eso que empezamos, y de una vez que lleguemos más o menos a mitad de año, un poquito más, ahí podremos saber cuál es la situación de ahí, cómo se desarrolla la pandemia, habiendo pasado parte del invierno. Y ahí seguramente reajustaremos lo que tiene que ver con el presupuesto y la ejecución y la programación de las futuras obras. Por ahora lo que tenemos que hacer es terminar lo que tenemos en ejercicio, que es mucho lo que tenemos que se está desarrollando. Tenemos de gasto previsto, tenemos el Hospital Robinson de Montecaseros, tenemos el Hospital de la Cruz, tenemos continuar la pavimentación de la 126, tenemos que terminar la ruta 5, tenemos muchas cosas para hacer, digamos, que tenemos que concluir, porque fueron obras que consumieron gran parte del presupuesto del año pasado, pero que también tienen afectación presupuestaria para este año. La ruta de Perugorría a Cruzues, ¿no? ¿Esa se arregló? Hay un tramo que está muy feo. Ese sigue es Perugorría, Cruzues, ¿no? Sí. Hay un tramo que está muy feo. Y bueno, también la tenemos en carpeta y también vamos a trabajar. Y en la 5, que es la que va a San Luis, bueno, después San Miguel. Sí. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué ensanchamiento? Nosotros, bueno, la intervención nuestra es de... 5, te digo. Sí, la intervención nuestra en la 5 es de ruta 12 hasta Laguna Brava. Hasta La Brava. Claro. Hasta Laguna Brava. ¿Qué va a hacer ensanchamiento? Sí, eso va a tener traza de autovía, digamos, doble vía de circulación en cada sentido, con una iluminación central, más motosenda y todas las áreas de circulación de giro, digamos, como para que vos no tengas que girar en U sobre la ruta. Y después estamos también proyectando, ya tengo casi terminado el proyecto, de la ejecución de la obra desde San Luis del Palmar hasta Cacatí. Pero eso también nos vamos a necesitar eso es lindo. Claro, y eso también vamos a necesitar la comparecencia del presupuesto nacional. Claro. Gracias, Claudio Polis, buen año, que termines bien y que empieces mejor. A ustedes, muchas gracias, que pasen bien, y la verdad que está bueno esto de poder venir a los barrios. ¿Viste? ¿Te gusta? No, y está bueno porque de alguna manera también es como acercarle parte del trabajo y la actividad que uno hace a cada uno de estos lugares. Tendríamos que haber hablado de algunas cuestiones vinculadas al barrio Laguna Seca, pero eso lo hacemos después, otro día. Háblame. Decime que vas a arreglar estas hamaquitas y estas luces. No, eso no me corresponde a mí, eso es de la municipalidad. Pero vos le vas a pedir. No, pues sí, bueno, yo le voy a trasladar al intendente y seguramente vamos. Dice que a la noche los chicos no pueden jugar. Bueno, dale vos que sos. Dale, yo le voy a trasladar al intendente. Háblame de Laguna Seca. No sé, toda esta zona de la ciudad tuvo un crecimiento importantísimo y acá hicimos una inversión importante en todo lo que era la consolidación de los caminos. Hace poco tiempo nosotros trabajamos acá en Cloaca. ¿En qué zona? Y toda la zona que está de acá pasando, Cazadores Correntinos, digamos, hacia el barrio Santa Marta. Sí. Ahí trabajamos mucho con cloaca, la verdad que anduvimos muy bien, ahí hicimos alrededor de 86 cuadras de cloacas. Y la verdad es que, bueno, acá también ahora estamos analizando la posibilidad de la repavimentación de Cazadores Correntinos, que eso sería muy bueno que se pueda concretar, para darle mayor circulación. Y dentro de muy poco tiempo vamos a tener que trabajar también la vinculación de la calle Verona hacia la autovía 12, que viste que por ahí pasa el puente alto nivel, digamos, por la calle Verona. Sí. Eso también va a cambiar la circulación de toda la zona. Y por lo que pude ver, la verdad es que está bastante acomodadito el tema de los servicios y todo lo demás. Hace un tiempo atrás no se veía... O sea, hace un tiempo atrás se veían mucho más basurales, digamos. Ahora hay un poco menos, se ve que está funcionando mejor el sistema de recolección.
Siempre se puede mejorar porque la basura es un problema en el mundo, digamos. En el mundo, sí. Pero yo creo que estamos bastante bien. Está lindo el barrio y hay que seguir invirtiendo y cuidando las cosas que se hacen. Bueno, ¿Te gracias. puedo trasladar una? Sí. Porque están escuchando y Sí, me preguntan por la avenida Altagracia, ministro. Sí. ¿Cuándo se va a hacer de doble mano? Porque están preocupados los vecinos, hay mucho tránsito pesado. Sí. De colectivos y camiones. Sí. La avenida Altagracia, nosotros estamos terminando el desagüe, digamos, de avenida Altagracia, que venimos desde Igarzábal, desde la última avenida, digamos, que está ya sobre ese puente blanco, al final ya casi llegando al río. Y hoy ya estamos en la última etapa de la construcción del desagüe. Fue una obra que tuvo 3 etapas. Ahora nos está faltando más o menos 120, 160 metros más o menos que tenemos que... ya no está vinculada directamente a esta obra, pero sí tendríamos que darle los desagües necesarios como para entubar, digamos, como para poder lograr liberar la calzada de la zona en la que se tiene que construir la otra cinta asfáltica. Viste que cuando vos venís entrando por Altagracia, digamos, hay un sector donde la vereda es mucho más ancha. Entrando hacia Igarzábal, la mano izquierda, la vereda es mucho más ancha. Bueno, tenemos eso es así, la línea de edificación está tan adentro porque en esa mano sobre esa vereda debería estar construida la otra vía de circulación. Tendríamos que redefinir el eje de la avenida, digamos, y ver de qué lado y cómo construimos la otra banda de circulación. Para eso era necesario hacer este desagüe, porque si no es imposible hacer la obra sin el desagüe. Y la verdad que también la tenemos prevista, digamos, como obra para ejecutar en la ciudad capital, fundamentalmente porque entendemos que con la vinculación de la calle Altagracia, de la calle Santa Catalina, que es la que nos comunica directamente hacia el cuartel, hoy esa zona tiene una gran circulación porque ayuda a descargar parte del tránsito de Maipú. Esa es una obra que está hecha en la primera etapa también, porque es una avenida de doble vía de circulación, Santa Catalina. Ahora hicimos una sola con eso y hoy vos te vas y tiene un tránsito y ha generado un gran crecimiento también inmobiliario, de inversión inmobiliaria en toda esa zona, porque la gente donde vos vas poniendo servicios, la gente se va radicando, digamos, y va aumentando el valor inmobiliario de la propiedad. Por ahí esa es otra de las cuestiones a favor que tiene la inversión en obra pública, porque uno puede ir de alguna manera direccionando parte del crecimiento de una ciudad y el desarrollo inmobiliario y el crecimiento demográfico que tiene que ver tiene una relación directa, digamos, con el nivel de inversión en infraestructura. ¿Qué es lo que hablábamos de la provincia? Bueno, es más o menos lo mismo lo que sucede en la ciudad. Bueno, Claudio Poli, muchas gracias, ministro de Obras Públicas. Te trasladé esto a la luz. Sí. Yo le voy a pasar ahora a la gente de Electrotecnia y esta tarde o mañana a la mañana seguramente ya van a andar por acá revisando, viendo y haciendo lo que se puede hacer. Qué grande, ministro. Si no es así para el miércoles o jueves, ¿ustedes me avisan? Sí, llamamos de vuelta. Sí, pues, Listo. avísenme, no Al hay aire. problema. No hay problema, al aire, fuera del aire, como quiera, no hay problema. Gracias, Claudio Poli. A ustedes, que anden bien, feliz año nuevo, feliz Navidad. Feliz Igualmente. Navidad. Igualmente. Feliz nuevo. ¿Te viajás o no? No sé todavía, voy a resolver pero a algún lado me quiero ir. Ya voy a ver. Muy chiflado se termina este año, ¿no? Y no Con es la un pandemia, año, pues, no es sí, un año, son no, 2 años, no nos damos cuenta, pero nos falta un año en el calendario, son 2 años. Sí, 2 años. Son 2 años en los que uno estuvo permanentemente exigido en estas cuestiones del estrés y todo lo demás. Y viste que ese tema, bueno, en mi familia todos nos contagiamos. Pero, Sí, pues. pero mi mujer estuvo internada en el hospital y qué sé yo, todo eso, pero la verdad que fue un añito... Duro, muy duro, Sí, duro. vale la pena tomarse Sí, una un copita de descansito. champán o algo Sí, de hay ahora que a fin de tomar, año. hay que tomar. A fin de año hay que tomarse una copa de champán porque zafamos. Zafamos. Gracias, Claudio Dale, Poli. nos vemos. Señores,